¿Qué tal? Yo soy Cristina. Hoy vamos a aprender a preparar chorizo casero mexicano. Es totalmente natural, sin conservadores, entonces esto se va a mantener en el refrigerador todo el tiempo, ¿ok? Hi, I'm Cristina. I'm gonna teach you how to make Mexican homemade chorizo. Uh, it's completely free of any preservatives, so you're gonna need to keep it on your fridge, okay? Let's get started. Es este chile seco molido. Yo no uso cucharas medidoras, entonces yo estoy usando una cuchara sopera. Le puse para 1 kilo de carne de puerco, vamos a poner 1,5 cucharadas de este chile. Lleva también 1,5 cucharadas de chile molido. Yo prefiero este porque muchos de los que venden a granel en otros lugares tienen un ingrediente que es como sazonador, pero es muy alto en sodio. Este es un poquito mejor, así que yo recomiendo más este. Aquí ya tengo mezclado el chile molido, tengo mezclado el chile en polvo, tengo mezclada 2 cucharadas de ajo en polvo y también piqué 2 dientes de ajo grandes, picados así muy finitos, que quede casi como molido, y todo está ahí. Nuestro siguiente ingrediente son 2 cucharadas de sal de mesa normal. Vamos a ponerle 2 cucharadas de pimienta negra fresca, de molido fresco. Entonces aquí tengo yo mis granos de pimienta entera y con esto la muelo. Van a ser 2 cucharadas. Del orégano va a ser, está seco, obviamente ya es orégano seco. Va a ser media cucharada de orégano seco lo que le vamos a poner. También vamos a poner media cucharada de comino molido. Este es el que tengo yo. Y va a ser 1/4 de cucharada de clavo molido, clavo de olor, clavo de comer, no sé cómo lo conozcan. Son los nombres que yo he escuchado que le ponen. Yo seco mi cilantro en casa, porque no lo he conseguido seco, entonces lo pongo a secar y lo pongo aquí y ya aquí lo muelo, y va a ser 1/4 de cucharada de cilantro seco también. Lo siguiente es, bueno, muchos para la proporción de 1 kilo de carne de puerco que yo voy a usar ponen media taza de vinagre. Yo le pongo menos de media taza, en este caso son 100 mililitros, porque es un sabor un poco fuerte. Este es vinagre de vino blanco. Sin embargo, este vinagre no se va a agregar todavía a donde está todo lo demás. Lo agregamos hasta el final, cuando ya estemos mezclando con la carne ya molida, porque yo aquí pues no consigo carne molida, el puerco molido. Tengo mi molino, yo compro el trozo, y ahorita les explico más, pero el vinagre no lo vamos a agregar aquí. Lo que vamos a hacer es que ya vamos a mezclar todos los condimentos que tenemos en el tazón. Y el kilo de carne que compré lo voy a picar y voy a poner aquí la carne picada en cubitos para marinarla, y luego la voy a regresar al refrigerador. Pues aquí tengo este trozo de puerco. Le llaman shoulder, que es hombro, pero yo nunca he visto que pidan eso en México. Yo suelo quitarle la grasa para hacer pozole o para hacer schnitzel o cualquier otra receta con carne de puerco. Ya está descongelada, estaba en el refri, está suavecita para picarla. Y yo suelo quitarle toda la grasa para otro tipo de comidas, pero para el chorizo se necesita que conserve toda su grasa. Por eso la pierna o esta parte son muy buenos, porque tienen suficiente grasa sin exagerar, pero sí se necesita la grasa para el chorizo, porque si no se seca mucho. Ya tenemos aquí la carne picada en cubitos. Esta la vamos a poner en donde están todos los otros ingredientes ya mezclados y la vamos a dejar marinando.
La vamos a meter al refrigerador ya marinada con el polvo y ahí la vamos a dejar como 2 horas. Puse toda la carne aquí, toda la mezclé y la incorporé muy bien con los ingredientes que mezclamos, las especias y hierbas que mezclamos aquí. La estuve agitando bastante para que se incorpore todo bien, que toda la carne quede bien impregnada de los sazonadores que usamos. Y va a absorber esto bien. Lo vamos a dejar reposando 2 horas en el refrigerador. Lo voy a cubrir con una toalla. ¿Por qué lo ponemos de nuevo en el refrigerador? Porque es necesario que la carne esté muy fría a la hora de meterla al molino, porque si no la grasita que ven ahí se va a derretir y se va a quedar pegada en el molino y no la vamos a usar en el chorizo, y queremos que toda la grasita quede aquí en el chorizo, ¿ok? ¿Qué otra cosa antes que se me pase? Oh, sí, hay otra cosa que voy a agregar, que es, ya vimos que tiene chile en polvo. Yo preparo la salsa de chile colorado como para cualquier cosa, como para hacer enchiladas o cualquier guisado con salsa roja. Lo único que hice en esta ocasión fue que la dejé hervir más tiempo para que esté muy espesa. Cuando la mezclemos con la carne ya molida, les voy a explicar por qué es necesario dejarla tan espesa. Aquí está mi esposo, ya empezó a moler la carne. Yo puedo hacerlo, pero él me quiere ayudar. Y aquí pueden ver que ya está empezando a salir la carne. You want to get the overhead shot so you can see the meat. Él quiere que enfoque esta parte para que ustedes puedan ver cómo va entrando la carne al molino. Now it's coming out the front. Y que ahora está saliendo por acá por el frente. Y él usa guantes. Bueno, yo me lavo las manos todo el tiempo cuando estoy cocinando. No me siento cómodo usando guantes, pero él usa guantes porque hashtag gringo. He's using gloves because hashtag gringo. Gringo Tales. Oh, yes. Hashtag Gringo Tales. Así él tiene ese hashtag de Gringo Tales. De cada vez que se pone a hacer cosas de comida mexicana. Y él cuenta sus historias de Gringo Tales, hashtag Gringo Tales, de cómo un gringo hace comida mexicana. Un gringo haciendo chorizo mexicano. A gringo making Mexican chorizo. That's right, because it's the best. The best. Si se fijan ahí, la carne se ve de un color muy diferente como está acá. Acá está muy roja. Acá se ve rosita. ¿Por qué? Era lo que les explicaba, de que la carne tiene que estar muy fría por la grasa. La grasa se empieza a derretir y se empieza a quedar pegada en las paredes del molino cuando no está muy fría. Por eso está más clarito el color de la carne ahí, por la grasa. Entonces tiene que estar muy fría para que no haya problema con que se quede atorada en el molino. Esa es la razón por la que cuando la carne está reposando tiene que estar en el refrigerador. Tiene que estar muy fría antes de meterla al molino. Ya que molimos toda la carne, la vamos a empezar a pasar al tazón, al bowl, donde vamos a mezclar todo. No la voy a vaciar toda de una vez. Si se fijan, la última carne que salió está más clarita. ¿Por qué? Porque toda la grasa que se iba quedando pegada en el molino es la que sale al final. Al principio estaba más roja. Aquí lo que voy a hacer es agregarle 1,5 cucharadas, es una cucharada sopera y media de aceite. Para otras cosas uso aceite de oliva, para algunas pues Vamos con la carne. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a ir incorporando poco a poco.
¿Qué les decía de no agregar agua? Hay algunas recetas que te dicen que agregues media tacita de agua o un tercio de taza de agua. Yo no recomiendo agregar agua porque como este chorizo no tiene conservadores, si quieres hacer mucho y guardarlo por mucho tiempo en el congelador, tenerlo por un tiempo en el congelador, toda el agua que le agregas se va a hacer una bola de hielo, va a ser hielo, y a la hora que se descongela, toda el agua se va a salir, se va a descongelar, se va a hacer líquida, por supuesto, y se va a llevar todo el color y todo el sabor de la carne. Entonces va a perder mucho, por eso no se recomienda ponerle agua si lo vas a, sobre todo si lo vas a congelar. Entonces, ya con esto, así como está, faltaría agregarle el vinagre, podría meterse de una vez ya al refrigerador, dejar reposar unos 2 o 3 días y entonces vas a ver la carne ya más roja del color que normalmente conoces el chorizo. Pero como yo quiero que tenga más sabor y que esté todavía más roja, yo preparé la salsa de chile colorado que preparo normalmente para enchiladas o para cualquier guisado de chile rojo. La puse a hervir mucho rato, la dejé que espesara muy bien, precisamente para que no tenga tanta agua como les decía. Y le voy a agregar 3 cucharadas de esta salsa muy espesa. Se la agrego aquí a mi mezcla de la carne. Y luego los 100 mililitros de vinagre que les había dicho desde el principio. Este es vinagre de vino blanco. Si pueden conseguirlo gourmet, mucho mejor, porque el sabor es más delicado, no es tan fuerte. El vinagre es para que fije bien el sabor y para que además sea más sencillo hacer la mezcla de los últimos ingredientes. Ya con esto la carne va a absorber muy bien todo. El vinagre, a la hora que se congele y se descongele el chorizo, en caso de que así lo hagan, no le va a pasar lo que le pasaría al agua, que se escurre al momento de descongelar. El último paso va a ser que vamos a formar, pues, no sé, bolitas como si fueran a preparar, bueno, esto es más grande que una hamburguesa, pero como si fueran a preparar una hamburguesa. Preparan bolitas de carne para separarlas. Y así separada en bolitas, así es como se va a dejar reposando en el refrigerador por 2 o 3 días. Si se pueden esperar 3 días, mucho mejor. Yeah, Tom is making some gestures. Está haciendo unos ademanes de triunfo, de que ya está listo y que en un par de días vamos a estar preparando nuestro chorizo. Desayuno de burrito de huevo con chorizo, o preparando una discada con este chorizo. Luego les voy a pasar más tips sobre cómo estar cocinando saludable con puras cosas naturales, no tener que comprar nada de lata, no tener que comprar salsas ya preparadas, pero no meterse en el engorro de que no tengo tiempo porque trabajo y tengo que ir por los niños a la escuela. Que ya tengan todo listo, que lo preparen un día a la semana, preparen sus salsas, preparen esto, todo lo necesario. Y en la semana nada más ir cocinando lo que se van a comer o lo que van a llevar para su lunch en la escuela o en el trabajo. Entonces, así es como se va a meter al refrigerador. Lo vamos a cubrir y se va a ir al refri por 3 días. Después de 3 días de reposo, el chorizo ya está listo. Estas son una de las bolitas que hicimos. Lo voy a poner en poquito aceite. El aceite ya está bien caliente y el chorizo ya está listo. Quedó muy bien curada la carne. Ay, huele bien rico. Ojalá en los videos se pudieran percibir los olores porque esto huele riquísimo. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a apartar una porción para prepararme una quesadilla, que va a ser obviamente con queso porque soy norteña y para mí las quesadillas llevan queso, pero le voy a agregar chorizo, lo que lo va a convertir en una
sincronizada, que nosotros les llamamos sincronizadas, a las quesadillas con jamón, con chorizo o con tocino. Entonces apartaré mi porción para una sincronizada y al resto le voy a poner huevito. Voy a comer huevo con chorizo porque ahorita ya son las 9:15. Ya tengo mucha hambre. En la mañana estuve haciendo poquito ejercicio con mi esposo. Ya se fue a trabajar. Le puse su lonche y todo. Y yo me voy a preparar un huevito con chorizo para desayunar porque después del ejercicio me muero de hambre. ¿Vale? Buen provecho. Rico. Recuerden que yo adapto los ingredientes a lo que puedo conseguir aquí en Alemania. Si ustedes están en México pueden conseguir mucho más. La cuestión con la carne molida, creo que en México sí se puede conseguir mucho más fácil la carne molida en cualquier carnicería, en los supermercados ya ven el puerco molido, entonces van a omitir todo lo de picar y marinar, ya nada más con la carne molida la ponen en la marinada, la dejan reposar y es mucho más rápido. Yo adapto también las cosas a como a mí me gustan y a como me enseñó mi abuela, lo que he probado y que no me gustó y agregarle cosas y siempre estoy experimentando. Vean mis otros videos, tengo videos preparando más comida, estoy empezando a subir más, tengo videos cantando, si me quieren seguir en Instagram, me encuentran como @felcuchis, si me quieren seguir en Twitter igual y pues nos vemos pronto.